Ya, bueno, parece que no llega nadie más. Eh, Partamos entonces, ¿me escucho bien? Ya, ok. Entonces, repasemos el taller. Primero, la descripción del problema es que, bueno, nos dan un archivo con conjunto de datos, que se va a llamar quakes.csv, y que tiene información sobre sismo ocurrido aquí cerca de un país desconocido. Entonces, lo importante es que nos dan 5 columnas, 5 features: la latitud, la longitud, la profundidad, la magnitud del sismo y las estaciones, la cantidad de estaciones que reportaron el sismo. Y de aquí lo que nos interesa predecir es, chuta, no estoy compartiendo la pantalla. Ya, ahí sí, sorry. Bueno, le estaba leyendo esta parte de acá. Em, la magnitud entonces es la columna que queremos predecir, ¿cierto? Entonces tenemos que resolver las misiones que nos explican abajo. Pero antes de eso, es importante, a ver, no se me va a abrir el chat. Si tienen preguntas, me interrumpen o me dicen por el chat, voy a tratar de estar atento. Ya, entonces es importante que recordemos codificar numéricamente los valores de las columnas categóricas. En este caso no tenemos columnas categóricas, así que no aplica. Y después queremos normalizar las numéricas, ¿ya? Y hay que tener cuidado de no normalizar la columna que queremos predecir. Y también tenemos que tener cuidado eh, con cómo hacemos la normalización de los valores. Porque si tenemos un set de entrenamiento, queremos normalizar solamente en base al set de entrenamiento y no al set de test, ¿ya? Eso lo vamos a ver en el código. Entonces, la primera misión es que usando solo los registros que no tengan valores faltantes, también lo vamos a ver en el código, hagamos una partición de entrenamiento y test de 70% 30% y que construyamos al menos 3 modelos predictivos que nos permitan inferir la magnitud del signo. Y después, entonces, con esos modelos tenemos que medir su rendimiento usando el error cuadrático medio. Y eso nos va a permitir entonces cuantificar el sobreentrenamiento de cada uno de los modelos. Y finalmente el objetivo de todo esto es poder rellenar los datos que les falten la magnitud. Entonces vamos al código. Lo primero que vamos a hacer es descargar los datos. Así que lo podemos hacer directamente con esto. Los tenemos disponibles. Y luego en parte imports vamos a usar pandas para leer los archivos, NumPy para hacer algunas operaciones y sklearn para la mayoría de las cosas, ¿ya? Aquí importamos la función que nos permite dividir entre entrenamiento y, y test, y esto nos va a permitir normalizar los datos. Entonces, ahora leemos los datos y con este info vamos a revisar un poco la información que nos provee en el dataset. Con esto revisamos que tenemos 1000 entradas, es decir, mil datos, y que cada uno de ellos tiene, bueno, estas columnas que ya son las que nos describían en el enunciado. Y aquí esto nos dice, esta columna de aquí nos dice que cuántos valores están en cada columna, ¿no es cierto? Entonces la columna que tiene más valores faltantes sería la de estaciones. Podemos después revisar los datos, con esto nos damos cuenta, bueno, aquí arriba nos decía el tipo de datos, entonces sabemos al tiro que no son datos categóricos. Y revisamos cómo vienen un poco los datos. Y ya para empezar a procesarlo vamos a definir las features, que como nos decían anunciados son la latitud, la longitud, profundidad y las estaciones. Y nuestro objetivo va a ser la magnitud. Ya. El siguiente paso va a ser sacar las filas que no tengan valores, algunos de los valores, porque queremos o predecir la magnitud o usar todos los valores para poder predecirlo, ¿no? Entonces, si nos falta un dato, no nos va a servir esa fila. Y ahora ya podemos, entonces estamos seguros de que están todos los datos y podemos ya entonces dividir entre un set de training y un set de test. Lo hacemos con la función que ya habíamos importado.
Y aquí le decimos la proporción de datos, ¿no es cierto? Que van en test, que es el 30% que nos pedían anunciar. Y después entonces lo que hago aquí es separar entre el X-Train, que van a ser las features las que queremos usar para predecir, y el E-Train va a ser, en este caso, la magnitud, que es lo que queremos predecir. Ya. Siguiente paso sería entonces hacer la normalización. Lo hacemos con el Standard Scaler que nos da ese scaler. Y aquí lo importante que les decía, que el scaler hacemos el fit con los datos de entrenamiento. Ya, usando el fit transform al tiro nos retorna los datos escalados. Pero en testing solamente hacemos transform. No queremos hacer fit porque queremos usar la normalización que encontramos en los datos de entrenamiento para aplicarla a testing, ¿cierto? Porque esto es como que el testing no lo hubiéramos visto nunca para entrenar. Ya, ¿hasta ahí todo bien? ¿Alguna pregunta? No sé si voy muy rápido. A ver, que me diga algo. ¿Todo bien, no? Bien hasta el momento. Ya, gracias. Ya, y vamos aquí, entonces vamos a definir esta función, que es similar a la que estaba en la materia, que nos va a permitir hacer el entrenamiento y evaluar el modelo. Ya, entonces le pasamos el modelo, los datos de entrenamiento, los datos de test. Este transform lo vamos a usar en la misión 2. Más adelante ahí les explico cómo, porque lo agregamos acá. Entonces, la función va a entrenar, eso se hace con model.fit, le pasamos los datos de entrenamiento, y a nosotros nos va a interesar saber el rendimiento en los datos de entrenamiento y en testing. Entonces, por eso vamos a predecir los datos de entrenamiento y en los datos de testing. Entonces, guardamos las dos predicciones, que me lo va a saltar, después lo voy a explicar. Y entonces después usamos la métrica, que es el mean square error o ¿cómo se llama ahí? Error cuadrático medio, ¿cierto? Lo guardamos para training y testing y los imprimimos. Ya. Entonces la misión 1, bueno, en todas las misiones tenemos que implementar 3 de estos modelos. Yo hice 4, pero porque veamos cómo se aplican más. Entonces el primero es una regresión lineal. La vamos a importar desde ese calor. Definimos el modelo y luego hacemos la evaluación. ¿Cierto? Me faltó correr esto acá. Entonces nos dice que en training el mean square error es de 155,58 y en testing 123,5. Y aquí de hecho le va un poco mejor el testing que en training. Esto es diferente de cuando hacemos clasificación, ¿no es cierto? Lo que medimos generalmente es accuracy, y nosotros queremos más accuracy, pero en problemas de regresión, que es predecir un número en el caso que estamos acá, lo que queremos hacer es disminuir el error. Entonces menor es mejor. El siguiente es un decision tree. Y de la misma forma lo que hacemos es importarlo, lo definimos y se lo pasamos a la función que hemos definido antes. ¿Ya? Aquí noten que en training el modelo predice todo bien, ¿no es cierto? No se equivoca nunca. Pero en el testing el error es muy alto. ¿Ya? Esto es un claro ejemplo de grafiteo, ¿no es cierto? Sí, el código se va a subir y también se está grabando. La diferencia entre un clasificador y un regresor, ya, son dos problemas distintos. El problema de clasificación es que tú quieres predecir algo categórico, que serían las clases, ¿no es cierto? Tú tienes una cantidad fija de clases, pueden ser 2, 100, 1000, pero es una cantidad fija. Y en regresión lo que tú quieres hacer es predecir un número real en base a tus features. En este caso estamos prediciendo una magnitud y esto es un número real, entonces no es como que tengamos, que podamos predecir 1, 2, 3, 4, 5, sino que podemos predecir todo en un rango de números continuos. Esa es la diferencia. ¿Se entiende?
Tomás, ¿quedó claro? Ya, acá. Em, ya, entonces el siguiente es el Random Forest, que es como es un ensamble, ¿no es cierto? Y que son varios árboles, por eso forest. Y de la misma manera lo que vamos a hacer es importarlo, definir el modelo y pasárselo a la función. Y aquí igual hay overfitting, pero no es tan malo como antes, ¿no es cierto? Eso es lo que ganamos por hacer un ensamble y tener varios árboles en vez de uno solo. Y el último aquí que les quise agregar es una red neuronal que se hace de la misma forma, importamos, definimos el modelo y se lo pasamos a la función. Ya, y aquí le va más o menos bien. Entonces, si revisamos, el mejor que tenemos está peleado entre la regresión lineal y la red neuronal, pero yo elegí la regresión lineal porque cuando lo corrí era el que mejor me da. No sé si ahora. Claro, en testing a la regresión lineal le va un poquito mejor, ¿no es cierto? Va a 123 y aquí me va a 124. Em, ya, ¿dudas hasta ahí? Eso es el entrenamiento de los modelos. Yo tengo una duda. ¿Me escuchan? Sí, parece que el ayudante quedó pegado. Ya volví, ¿cierto? Sorry, se me olvidó avisarles que se me cae internet, pero vuelvo rápido. A mí me había hecho una pregunta, ¿no? O Sí, quería preguntar algo. Dime. que cuando evaluamos el modelo, ¿por qué lo hacemos también en base a las predicciones que hace según los features del train? No debería ser solo del test. Claro, a nosotros en realidad lo que nos interesa es ver cómo le va en testing, pero para nosotros poder evaluar el nivel de overfitting o de sobreentrenamiento, eso lo hacemos comparando cómo nos va en training y en testing. Em, no sé si tienen claro lo que es el overfitting, pero se lo explico igual. El overfitting es cuando nuestro modelo aprende muy. Entonces, para poder hacer esa evaluación de overfitting, lo que hacemos es eh, buscar las predicciones de entrenamiento. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. Ya, entonces, la última parte que nos queda de la misión es poder rellenar los valores que le faltaba la magnitud. Entonces aquí lo que hago es sacar los datos que tienen valores faltantes, pero solamente los features, porque en este caso me quiero quedar con los que le faltan datos en la columna de magnitud, porque son los que quiero rellenar. Entonces saco esos. Y después con esto de aquí se estoy seleccionando los datos que les falta el valor de magnitud, ¿cierto? Que son solamente cuatro y se muestran acá. Entonces estos son los valores que queremos predecir. Entonces corremos eso y em,
Ya, bueno, como estos datos son, en otras palabras, como de testing, nosotros tenemos que, como normalizamos los datos de entrenamiento, tenemos que también normalizar estos datos. Entonces, usando el mismo scaler de antes, normalizamos los datos que queremos rellenar. Así obtenemos los X, los features, y con eso ya podemos hacer la predicción. Ya, ¿se entendió toda la primera misión? Ya, bueno. Entonces vamos a ver la misión 2, que es lo mismo, pero nos piden hacer pequeñas variaciones. Entonces, en este caso nos piden repetir la misión anterior, pero en vez de utilizar la columna de magnitud tal como viene, nos piden que utilicemos el logaritmo natural de la variable. Y ahí tenemos que hacer comentarios. Entonces, lo único que voy a cambiar aquí va a ser que voy a aplicarle el logaritmo a lo que queremos predecir, que son los i, el i-train y el i-test. ¿Ya? Le aplicamos logaritmo y corremos los modelos de nuevo. ¿Ya? Si aquí se dan cuenta, los valores ya del error cambian un poco. Se va a correr todos los modelos. Ya, y aquí es cuando usamos el transform que le había dicho que le voy a explicar después. Porque nosotros cuando queremos evaluar el modelo, como le aplicamos el logaritmo a los datos de entrenamiento, para comparar con los datos, para comparar las predicciones, porque el modelo va a predecir el logaritmo de lo que queremos saber, entonces a lo que predecimos tenemos que aplicarle el exponencial. Y así ya podemos comparar de nuevo el valor real. ¿Entendí eso? ¿Alguien tiene dudas? Ya. Nosotros lo que hicimos fue, aquí lo que estamos haciendo es transformar la magnitud y le aplicamos logaritmo. Entonces, si entrenamos el modelo con eso, el modelo va a aprender a predecir el logaritmo de la magnitud. Pero a nosotros en realidad lo que nos interesa es la magnitud, no el logaritmo. Entonces, la inversa del logaritmo es la exponencial. Entonces, por eso hacemos la predicción, le aplicamos exponencial a eso y ya ahí tenemos la magnitud como debiera ser. ¿Ahí sí? Ya. Entonces, por eso le paso este argumento extra, que le estoy pasando a la exponencial, y para que revisemos cómo lo ocupa en la función. Lo único que estoy haciendo aquí es que, bueno, aquí voy a definir valor null para no... Ya acá sí, porque estamos aplicando el logaritmo. Entonces, lo único que estamos haciendo es que si es que le pasamos alguna función para que la use para transformar, a las predicciones le aplicamos la transformación. Y después estas predicciones transformadas las ocupamos para medir el error. ¿Dónde está? Aquí, ya, entonces corrimos los modelos. Y en este caso, de nuevo, los mejores son la red neuronal y la regresión. Pero también, de nuevo, es un poquito mejor la regresión. En este caso, la regresión y la red neuronal no tienen overfitting. El random forest tampoco, que tenemos peor error en entrenamiento que en testing. Y aquí tenemos, podríamos decir que hay un poco de overfitting, pero en realidad no es tanto tampoco. Habría que quizás explorar un poco más para estar seguro de que sí hay un overfitting. Ya, entonces de la misma manera que antes, este X que queremos rellenar los valores, que queremos predecir, lo habíamos definido antes, ¿no es cierto? Entonces, eh, hacemos la predicción con el mejor modelo, que es el de regresión lineal, y después aplicamos la exponencial, por la misma razón que expliqué recién. Esto que queremos en realidad la magnitud del sismo en vez del logaritmo. Ya, entonces nos piden comentar tres cosas. Sobre la diferencia del rendimiento con la misión anterior. ¿Ya? En este caso, si se fijan,
para la mayoría de los modelos el rendimiento bajó harto, ¿ya? Y eso se puede deber a lo que vamos a ver ahora, que es que, bueno, la siguiente pregunta, ¿cuál es el efecto de la transformación logarítmica? Entonces, no sé si saben, pero la transformación logarítmica, bueno, lo voy a empezar como siendo el inverso del exponencial, lo que hace es que valores muy grandes los achica. Entonces, como que de alguna forma comprime los valores cerca de un rango. Y eso nos puede ayudar cuando, y respondiendo a la última pregunta, cuando tenemos outliers, ¿cierto? Datos que están muy lejos del resto de los datos. Que de hecho, se lo voy a mostrar aquí. Aquí hice dos gráficos para ver qué estaba pasando con los datos. ¿Ya? La mayoría, este histograma nos muestra que la mayoría de los datos tiene una magnitud baja, cercana, o sea, entre 0 y 20. Pero hay algunos de los datos que están muy alejados de esto. Este boxplot también nos indica lo mismo, ¿no es cierto? Hay unos cuantos datos que están muy lejos del resto. Entonces, lo que nos permite aplicar el logaritmo es como comprimir estos datos para que estén más cerca de este rango. ¿Se entendió eso? Asumo que sí. Entonces, pasando a la misión 3. Aquí lo que vamos a hacer es, en vez de aplicar el logaritmo, vamos a sacar los valores extremos, estos outliers. ¿Ya? Entonces, por eso hice este gráfico, para saber más o menos dónde estaban los outliers y cuál era un buen número para filtrar. Entonces, el número que claramente nos permite quedarnos con los valores que están en el grueso de los datos es el 20. Entonces, vamos a elegir todos los valores que tienen menos de 20 en la magnitud. Y ahí esto lo hago así. ¿Ya? Con esto estoy definiendo. Recuerden que el E-train es un arreglo. Entonces, al compararlo con un número, nos va a retornar un arreglo de booleanos que nos permite seleccionar datos dentro del arreglo. Entonces, con eso selecciono los datos de entrenamiento y los de test que cumplen con la condición de que su magnitud es menor a 20. Eso lo ejecuté. Y ahora entonces hacemos lo mismo. Vamos a entrenar los cuatro modelos. Ahora en esta parte le pasamos los datos que seleccionamos, ¿no es cierto? Voy a correrlos de nuevo. Y como pueden ver de nuevo, en este caso, ya, de nuevo tenemos overfitting en Decision Tree. Aquí también, no, esto no es overfitting. Perdón. Sí, 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 esto es overfitting. Sorry. Y de nuevo, por poco le gana la regresión lineal al orden normal. Entonces, voy a hacer exactamente lo mismo. Ya, volví. ¿A dónde quedé? ¿Expliqué esto? ¿Alcanzó a explicar esto de acá? Perdón. Ya, bueno, repasemos entonces el argumento. Ya, la regresión lineal le va bien, ¿no es cierto? Encuentra un bajo valor de error tanto en entrenamiento como en testing, pero sin overfitting. El árbol de decisión, de nuevo, overfitea. Encuentra error cero en entrenamiento, pero igual tiene error en testing.
el Random Forest tiene un poco de overfitting, ¿cierto? Un caso similar al Decision Tree. Y la red neuronal también le va bien sin hacer overfitting, pero el mejor es de nuevo la regresión lineal. Entonces, como decía, en este caso no tenemos que sacarle la exponencial a la predicción porque nunca aplicamos logaritmos, sino que nos deshicimos de los datos. Entonces solamente podemos obtener las predicciones. Ya, entonces las preguntas en este caso es sobre la diferencia en el rendimiento con las misiones anteriores. Bueno, con la misión anterior, que era la misión 2, había más error, ¿no es cierto? Había eh, como 2 órdenes de magnitud de error, y con la misión 1 ya había muchísimo más error, ¿no es cierto? Tenemos valores mucho más altos. Esto aquí. Yo tengo una duda. Sí, ¿Se me escucha bien? sí. ¿Cómo se puede comparar el rendimiento si en la misión 2 estamos en escala logarítmica, que supone que son de menor magnitud? Entonces el error podría ser más significativo en esa escala, pero compararlo con una escala normal, como que no se pueden comparar los errores, según yo, ¿no? Claro, pero por eso es lo que decía que sacamos la exponencial antes de hacer la comparación. Entonces la predicción te predice el logaritmo de la magnitud, pero a eso le estamos aplicando el exponencial para devolverlo a la escala original. Ah, Y de ya, ahí ya. hacemos la comparación. Y el segundo punto es cómo se compara este efecto al preprocesamiento con la transformación logarítmica. Bueno, nos está yendo mejor, así que esto significa que los outliers estaban en realidad afectando al modelo. O sea, hacían que no aprendiera bien en- a predecir la magnitud, ¿no es cierto? Entonces, sí, al aplicar el logaritmo, bajamos el error, porque logramos comprimir un poco los outliers y eso le ayudó al modelo, pero igual estaban interfiriendo, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos deshacemos de ello, el modelo ya puede hacerlo mucho mejor. Y la última misión, entonces, nos piden que entrenemos algunos de los modelos en, en alguna de las versiones de los datos anteriores. Yo elegí la última versión, es decir, sin outliers, y nos piden que modifiquemos la complejidad del modelo. Es decir, esto modificando un hiperparámetro para encontrar el mejor rendimiento que podamos. Entonces, lo que hice fue elegir el Decision Tree, que es el que sufría de problemas de overfitting, y lo que varié fue la profundidad del árbol. Ya, lo varié desde 1 hasta 10. Entonces, esto modifica la complejidad del árbol porque estamos simplemente cortando los niveles. No dejamos que el árbol crezca hasta el final abajo, ¿no es cierto? Entonces, simplemente haciendo un for y sobre las distintas profundidades tenemos los resultados. Em, y si se fijan, con profundidad 1, aquí no tenemos overfitting. Y de hecho le está yendo mejor que a la regresión lineal. Y a medida que nosotros vamos aumentando la profundidad, el, el árbol va teniendo más problemas de overfitting, ¿ya? Si nosotros dejamos el árbol sin limitación de profundidad, que es lo que habíamos hecho antes en las otras misiones, pasa que overfitea completamente los datos, ¿no es cierto? ¿Alguna duda con eso? Eso estaríamos en realidad. Esas son las 4 misiones. ¿Ninguna duda? Sobre las Y misiones. en el caso de underfitting, ¿cómo se cuantifica con el MSE? ¿Cómo sé si tiene underfitting o tiene overfitting? Em, Underfitting es que en realidad te está yendo mal siempre, pues. Sería como, bueno, el profe dice que cuando el rendimiento de test sigue creciendo, con validación. O sea,
Un underfitting sería que el MCE de acá, estos datos, como la última función que hiciste, tenía que ir creciendo en vez de irse achicando. En este caso, sí. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Más dudas? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno, si no hay más dudas, entonces son libres. En la actividad 4 van a entrar como todas las misiones que estaban en el taller, en el A y en el B. O sea, como, No sé, el profe se está escuchando. Me responde. Dice que sí. ya, buenísimo. Gracias. Una forma de graficar datos originales versus datos predichos. ¿Cómo? O sea, a ver, en este caso es más difícil porque tienes cuatro dimensiones en el X, ¿no es cierto? Los features son cuatro features. Si tuvieras un solo feature, podrías hacer el plot. Y si te den un gráfico 2D, si tuvierais solamente dos, podrías hacerlo en un gráfico 3D, pero ya de ahí para arriba es difícil. Ya, pues, si no hay más dudas, entonces